está enfocada, como lo decía, a aplicaciones de 30 a 800 metros. Cada sensor cubre hasta 100 metros. Entonces, cuando hablamos de zonas de 800 metros, pues estamos hablando de 8 sensores, 8 zonas. Entonces, este es un producto único, como lo hablamos ahora con Kevin. Es un producto patentado en Colombia que ya está en proceso de internacionalización. O sea, eso quiere decir que esta tecnología muy pronto pues, se va a poder vender a nivel mundial y es una tecnología colombiana patentada. Como lo comentaba también Kevin, pues eso nos ganamos el premio al gran inventor Colciencias en el año 2019, pero esa era la versión de 2020. Ahora por pandemia, pues no se le hizo mucha bulla al asunto. Entonces, Fiberline básicamente, como lo hablábamos, es un sensor de fibra óptica con alta capacidad de procesamiento que detecta la vibración en la periferia de la fibra óptica. O sea, casi siempre cuando uno no ha escuchado de Fiberline, uno dice, bueno, o sea, la cajita es el sensor, ¿cómo es que funciona este sensor? No, la fibra es el sensor. O sea, las cajitas lo único que hacen es analizar la luz al final de cada tramo de sensor. El sensor es la fibra óptica y lo que hay que aprender a hacer es cómo mantener la luz que atraviese pues, la fibra óptica, cómo mantenerla para que llegue hasta el final, cómo sujetarlo a la barrera y cómo calibrarlo. Esos son los retos que siempre va a estar enfrentando un instalador. Entonces, hay que entender que cuando se hace una estrategia, una estrategia global de seguridad perimetral, siempre hay que tener tecnologías para disuadir. O sea, puede ser disuasión tan simple como un simple letrero donde pues diga pues zona protegida, eso ya está disuadiendo. Ya pues también combinarlo con parlantes, con altavoces IP, con reflectores. O sea, hay muchas maneras pues de disuadir. El otro concepto importante es tratar de alejar o retrasar el intruso, tratar de poner barreras más altas, tratar de colocar zonas de difícil acceso realmente. Entonces, eso siempre antes de enfrentar cualquier proyecto hay que hacer una muy buena evaluación del perímetro y tratar principalmente de mantener, siempre teniendo la conciencia que al intruso hay que tenerlo lo más lejano posible. Si el intruso ya entra, pues obviamente lo que necesitamos es percibir lo más pronto posible. Y en esa percepción es donde entra nuestro sensor. O sea, allí es es donde hace el aporte Fiberline, haciendo una detección rápida y obviamente hay que entrar a evaluar, donde esa evaluación, pues ahí se puede hacer por cámaras o por un guarda, o bueno, lo mejor sería incorporarlo con cámaras y finalmente determinar una reacción. O sea, muchas veces dejamos la tecnología como que queremos que simplemente funcione, ahuyente o haga como que funcionara totalmente sola y no, hay que hacer todo un análisis integral desde la disuasión hasta la reacción. Y tener en cuenta que Fiberline trabaja en percepción. Estamos solamente en percepción. Entonces, ya teniendo eso un poco más claro, básicamente Fiberline es un sensor no invasivo, no cambia el entorno drásticamente como lo veríamos en una cerca eléctrica. En este caso, este sensor está puesto sobre estos enrejados. O sea, todo este enrejado es sensible. Él detecta si alguien está tratando de escalarlo, de ceguetearlo, de abrirlo con gatos. El sensor lo detecta. Es una tecnología complementaria. En este caso, el sensor está en la parte baja de este enrejado. Acá tienen cerca eléctrica en la parte alta y aquí hay cámaras para, en el caso pues obviamente de que el sensor detecte algo, se hace una rápida verificación, de alarma. En este caso, lo mismo, se hace una integración con CCTV. Entonces, en este caso, pues tenemos un CCTV con entrada de alarma y cuando alguien está tratando de hacer un corte en este condominio,
Estas son como unas entradas de luz que da hacia los sótanos. Están muy expuestas. Entonces, en este caso, aquí han puesto Fiberline internamente para proteger estas entradas de luz. Y si algo se detecta, pues inmediatamente se hace un pop-up sobre el CCTV y obviamente pues el guarda ya puede entrar a reaccionar. Entonces, una recomendación que hacemos es siempre hacer una alarma hacia el guarda, preferiblemente visual y auditiva, o sea, ponerle un pitico, pues que haga un buzzer allí en la garita para que ya examine las zonas. O también lo hacemos con que va hacia un panel central y el panel central pues también le entra a marcar la zona. Es un sensor que permite hacer una interacción, una conexión por zonas distribuidas, no tiene que ir interconectado, o sea, si tienen un perímetro no tiene que hacerse no toca bordearlo pues totalmente, sino las zonas que tienen interés de protección. O sea, hay zonas expuestas, hay zonas menos expuestas. Lo que sí toca llevar es la alarma, o sea, la salida de Fiberline es por contacto seco y hay que llevarla hacia el video o hacia el panel de alarma, a cualquier lugar que concentremos pues las alarmas. Entonces, las zonas pueden ser de 30 a 100 metros y recomendamos pues para aplicaciones hasta de 800 metros, aplica muy bien Fiberline. En la instalación pues es muy rápida realmente, o sea, en promedio se puede demorar en una malla que esté despejada, en promedio 4 horas y 2 horas para calibración, que esto es muy diferente a instalar una cerca eléctrica o otro tipo de sensores, pues también sensores perimetrales que perfectamente en 100 metros podrían tardar una semana o hasta más haciendo pues su integración sobre la barrera. Aquí estamos hablando de 4 horas sobre amarras plásticas y 2 horas en calibración. ¿Sí? Bueno, les recuerdo a todos los presentes, bienvenidos, a los que nos estamos integrando pues a la charla, sean bienvenidos. Les hago como una breve presentación, un breve resumen. El día de hoy les estamos presentando lo que es nuestro producto Fiberline desarrollado por Jutec. Tenemos al representante directo, el ingeniero César. Les recuerdo que cuando ustedes deseen pueden colocar ahí en el chat, estoy súper pendiente de las dudas para ir como despejándolas y al final hacer como una charla más profunda de dudas. Entonces, el señor Eduardo nos dice que si por el mismo cable se puede enviar la señal de TV. Como lo dice el ingeniero César, el sistema trabaja en el apartado pues, de percepción, ¿ya? Y a base de fibra óptica. Entonces, por esa fibra no podríamos enviar lo que es la señal, pues actualmente, de CCTV, ¿vale? Señor Eduardo. Entonces, eh, ahorita que estemos como finalizando, vamos a darles como unos ejemplos de aplicación que se puede hacer con el producto pues para que quedemos súper claros. ¿Listo? Entonces, cualquier duda que tenga la pueden expresar para que vayamos hablando, ¿vale? Vale, muchas gracias. ¿Me decías que el señor Eduardo fue el que hizo la pregunta? Sí. Ah, ok. Sí, don Eduardo, básicamente, como lo comenta Kevin, digamos, esa fibra está allí dispuesta solamente como sensora, ¿sí? Pero lo que sí se hace muchas veces es que, como la fibra obviamente detecta vibración, muchas veces lo que se hace es que se ponen los cables, sea de alarma o sea de datos, o sea también a veces de alimentación, que lo vigile el mismo cable que lo vigile el mismo sensor de fibra óptica. O sea, se empalman los tres y se puede hacer ese tipo de instalación también. O sea, no lo afecta, como es inmune la fibra, no le va a afectar ese cable pues unido a ella. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces estamos hablando que su instalación pues es cercana a las 4 horas en promedio de montaje, siempre y cuando la malla sea limpia. Esto está hablando sobre malla. Si ya lo llevamos a otro tipo de enrejado o otro tipo de superficie, pues puede variar eso, porque pues ya entra un tema de obra civil.
pero realmente no hay tecnología que sea tan rápida de instalar realmente en el mercado, que sea tan fácil de instalar. La manipulación es muy fácil también. Básicamente la conectorización se hace con herramientas manuales, no necesita una termofusionadora, no requiere microscopio como muchas veces en fibra, cuando se maneja fibra óptica. Es una fibra de 2 milímetros que permite el trabajo pues con las manos y fácilmente una evaluación visual fácil. Muchas fibras multimodo que requieren realmente pues microscopio pues para hacer una evaluación de un correcto empalme por microscopio. En este caso no sucede nada de eso. Tanto para el montaje como en el caso de una reparación. También se hace en frío. Lo más difícil es ubicar en qué lugar fue la ruptura, pero una vez ya identificado, la reparación es prácticamente de inmediata, o sea, no va a tardar más de una hora haciendo nuevamente la reparación. César, el señor Álvaro nos pregunta, ¿tiene algún algoritmo que determine la distancia de rompimiento o alteración para activar determinada cámara? Mm, bueno, esa parte ya vamos a entrarla a ver. O sea, ahorita terminemos la charla Listo. y ya entramos en esos detalles, porque allí ya va a quedar más claro la situación. Porque sí tenemos, o sea, el manejo de Fiberline es por zonas de 100 metros. Entonces, por eso se recomienda la evaluación con cámaras. Entonces, ya vamos a ver esto en un ejemplo más puntual y no se especifica, o sea, no te daría específicamente en qué punto se rompió, pero sí te da en la zona de 100 metros. ¿Listo? Bueno, entonces hablamos que es un sensor pasivo, inmune a efecto electromagnético, o sea, no lo van a afectar las descargas y tiene una cubierta con protección UV, que como lo comentábamos hace un rato, pues puede durar más de 12 años, la cubierta externa más la interna que tiene otra protección. Aquí estamos hablando ya un poco más de los algoritmos. Entonces, el sistema tiene unas opciones de inteligencia artificial para reducir las falsas alarmas. O sea, también él aprende del entorno una vez ya instalado. Y tiene unas configuraciones de autotuning que facilita la calibración. O sea, él internamente maneja cerca de 25 parámetros. Eh, y esos parámetros él los configura, el Fiberline como tal les ayuda en esa configuración y ya se hace un ajuste fino ya al final de la calibración. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, básicamente para conceptualmente cómo percibe la fibra óptica o cuál es la diferencia entre la fibra para telecomunicaciones y la fibra sensora. Y esto es algo bien importante que lo tengamos en cuenta y por qué no es compatible como lo preguntaban ahora los asistentes. O sea, cuando nosotros tenemos una fibra en telecomunicaciones, nuestro interés es que no hayan pérdidas. O sea, básicamente que toda la luz pase de un lado al otro con pérdida cero, eso es el ideal. En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, nosotros estamos interesados en las pérdidas. Entonces, por eso ya se hace incompatible el tema de telecomunicación y percepción a la vez. Porque nosotros lo que hacemos es, esta es una fibra dopada que lo que hace es que tiene muchas pérdidas por vibración. Entonces, esas pérdidas nos indican pues efectivamente que algo está sucediendo. Y así es como se ve, como lo vería el sistema, lo que está acá en la derecha. Este es el tipo de situaciones o movimientos de la luz que nosotros estamos analizando todo el tiempo y estas pérdidas entran a darse por vibración, por cambios de presión, por cambios de temperatura. Hay muchas situaciones que entran a generar este tipo de patrones o estos movimientos de la luz. Entonces, ya con la inteligencia artificial, el sistema entra a determinar si es un animal pequeño, es un animal grande, es realmente un intento de intrusión, analiza pues la luz por más de un minuto y ahí entra a encontrar comportamientos sospechosos. Entonces, y con eso pues hace que el sistema sea mucho más preciso. Entonces, básicamente el sistema funciona en un extremo con una luz láser, generamos una luz láser, atraviesa toda una fibra óptica y al final
hay una unidad de análisis que está analizando todos esos movimientos de la luz. Entonces, siguiendo con las preguntas de los asistentes, entonces básicamente esto sería toda una zona de detección. Entonces, en esa zona, él no me determina punto a punto dónde es, pero sí me determina cuál fue la zona. Zonas hasta un poquito más, hasta 120 metros, podría cubrirse con un solo sensor desde los 30 metros. Entonces, básicamente así es como mira el sensor. Básicamente, cuando no hay ninguna vibración, él ve hay unas pequeñas perturbaciones por el ambiente, pero ya cuando entra en contacto con la persona, obviamente estas vibraciones van creciendo, van creciendo, van creciendo y también en el tiempo. O sea, estas vibraciones no tienen sentido que varíen en un milisegundo, por ejemplo. O también mucha perturbación significa que el animal es lo suficientemente grande o la persona o lo que sea y ya entra a generar una alarma. Y lo mismo, él genera un espectro, un tipo de vibración que es característico tanto del intruso como de la superficie. O sea, si estamos hablando de una malla de 50 centímetros, vibra diferente a una malla de 100 centímetros, o una de 2,20 o una de 4 metros, o si es malla, o si la malla está recién puesta y templada, o ya lleva 10 años allí puesta, o muchos más años, nos podemos encontrar con ese tipo de situaciones, o si es un enrejado. Entonces, todos estos patrones son característicos del lugar donde vamos a poner nuestro sistema. Entonces, allí es donde entra la calibración. Internamente, pues él ya tiene más de 25 parámetros, o sea, esto no necesitamos saber para qué es cada parámetro, esto lo hace internamente el sistema, donde para él ya matemáticamente son espectros de esta manera que él entra a analizar internamente para dar la alarma. Cuando vamos a instalar, básicamente necesitamos un módulo central Fiberline, la fibra óptica, conectores y el software de calibración. Hay que aclarar que este software solamente es para calibración. Una vez se termine de calibrar, se desconecta el computador del equipo e inmediatamente ya este sensor ya solamente da la salida por contacto seco. O sea, funcionaría como cualquier otro sensor que normalmente manejamos hacia los paneles centrales de alarma. Entonces tenemos dos tipos de fibra, donde hay este tipo de fibra dúplex, que es un cable que viene con dos fibras y se reintegra sobre el mismo módulo. Y hay otro tipo de fibra que es fibra simplex, donde vamos de derecha a izquierda. Entonces, acá generamos el láser, se va por un solo filamento, aquí hay una unidad de análisis, se analiza aquí, y la misma unidad me genera con un láser la luz para otra unidad de análisis. Y así nos podemos ir en cascada. Vuelvo y reitero, hasta 800 metros se puede ir hacia un solo panel central de alarma. Si necesitan llegar más lejos, pues pueden ir colocando otros paneles pues para hacer esa integración, o ya pueden llevarlo sobre un bus de datos con otras tecnologías. Paradox tiene una buena opción para eso, donde ya se hace por bus de datos, se envían todas las alarmas. Entonces, vuelvo y reitero, entonces el sistema, todo es salida por contacto seco, aquí lo estamos viendo, de ahí se puede llevar hacia una baliza, un reflector, hacia un panel de alarmas, o hacia DVRs o sistemas con entrada de alarma. Cuando se calibra, pues esta que está aquí a la derecha básicamente es un patrón de vibración. Lo que se hace es que pues la persona que está instalando, siempre hay que instalar mínimo con 2 personas, entonces va a haber una persona monitoreando el software y la otra persona genera intrusiones, y con eso ya se generan los patrones que le grabamos al sistema y ya hacemos los cálculos. Entonces, en un proceso de calibración, se genera un punto de vibración y luego se hacen puntos de test para saber que el sistema está bien calibrado. Entonces, en ese orden de ideas, él lo que hace es grabar esos eventos, y cuando graba esos eventos, esto me da todos estos parámetros, que son los que les hablaba hace un rato.
Estos parámetros no tenemos que entrar a saberlos configurar, pero sí es bueno que lo tengamos en cuenta. O sea, este primero lo que hace es unas ventanas de tiempo donde empieza a consignarme todas las vibraciones que él identificó. Perdón, el tiempo, o sea, él me abre todas sus ventanitas de tiempo. Entonces, primero me abre unas ventanitas de tiempo especificándome, de acuerdo de acuerdo a la superficie, hay movimientos entre 1 y 10 microsegundos. O sea, estos son tiempos bien bajos. En tiempos desde los 78 a los 45 microsegundos, está encontrando 617 vibraciones. O sea, aquí entran los tiempos. Y aquí hay unos rangos que son las alturas de estos picos. Entonces, conceptualmente lo que hace el sistema es, para que lo tengamos presente, es que de acuerdo a la vibración de esa superficie, él abre unos tiempos para hacer unos conteos. Y después esos conteos, estos patrones, son los que él utiliza como base para determinar una alarma. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, pues básicamente es, como lo veíamos en esta imagen, ponemos al sistema a grabar, le generamos unos eventos en un punto de test y después, perdón, en un punto de calibración para grabarlos y después en los puntos de test confirmamos que efectivamente el sistema quede bien calibrado. Este es el proceso que les comentaba que puede durar aproximadamente en 100 metros, aproximadamente 2 horas. O sea, generando eventos, grabándolos y ya haciendo peluqueando pues los parámetros pues para que no nos genere sobre todo falsas alarmas, porque el sistema realmente es muy sensible, entonces hay que entrar más que darle más sensibilidad, hay que quitarlo. Entonces, para eso finalmente se utiliza esta pantalla, donde en esta pantalla los tres parámetros fundamentales son los más bajos, donde estamos hablando de sensibilidad, entonces ustedes empiezan a ver que el sistema hizo una buena grabación de los parámetros. O sea, cuando hablamos de una buena grabación de los parámetros es que vemos que esto sí se ve como un espectro que varía lo suficiente. Entonces sí se ve, o sea, si él queda muy bajito todo, hay que hacer otra grabación. Él hizo una buena grabación de los parámetros, pero hay zonas que realmente yo volví a hacerle el evento y no lo detectó, entonces puedo ampliarle la sensibilidad. O llego y digo, bueno, está bien sensible, pero sucede que se me está activando por cualquier cosa. Entonces digo, bueno, no tiene sentido que una persona, pues un Superman se saltó la malla en menos de 2 segundos. Entonces digo, bueno, para alarmas lo pongo como un segundo, cosas que sucedan en menos de un segundo que las filtre. Y también hay un tema de contadores donde esos contadores, pues típicamente o idealmente lo que sucede es que cuando una persona se salta una barrera, pues tiene 3, 4 puntos de apoyo. O sea, esa persona pone la mano en la parte superior de la superficie y va escalándola. Entonces, digamos que en una entrada puede generar 4 o 5 conteos y eso nos ayuda pues a filtrar también ruido. Entonces todo eso vamos a verlo en una segunda sesión, hoy no vamos a ver cómo se calibra esto, en una segunda sesión donde ya entramos a los detalles de este software y ya hablamos de qué es la calidad de calidad óptica, qué sucede internamente en comunicaciones, cuál es el modo de operación, o sea, todo eso lo vamos a ver con el software corriendo. Entonces, pues una vez ya hacemos los ajustes finos, hacemos estas calibraciones sobre eventos no deseados. En cuanto a recomendaciones, aquí se recomienda pues no combinar zonas de diferente naturaleza, o sea, si se dan cuenta aquí estamos viendo malla y aquí estamos viendo enrejado. Entonces, lo recomendable es que se manejen como 2 zonas diferentes de ser posible. Si no es posible, lo que se hace es calibrar para la zona más rígida. Entonces, en este caso, el enrejado es la más rígida, pero esta zona siempre les va a estar generando ruido. Pero bueno, hay zonas donde
O sea, si toca combinarlo se puede hacer, pero se pone siempre la calibración para la zona más rígida. Y tener en cuenta eso, que esta zona puede estar generando mucha falsa alarma. Y bueno, ¿por qué es importante el tema de la incorporación con CCTV? En este caso, nosotros tenemos que en esta malla está conectado nuestro sensor y pues toda esta gente cuando se recuesta, cuando está aquí pues haciendo pues con toda esa actividad nocturna que se ve, pues está generándonos de cierta manera unas falsas alarmas. Pero pues obviamente la gente que estaba aquí pues ya le había pasado que mientras precisamente están en estas rumbas, era que le rompían la malla y se metían. Entonces, por eso es importante pues esa verificación con CCTV porque hay situaciones que simplemente están despistando al vigilante y convirtiendo la tecnología pues en el pastorcito mentiroso hasta que se meten pues cuando ya se aburren de ver la que genera y genera y genera, pero realmente era pues como quitando bajándole la alerta al vigilante. Entonces hablamos que en integraciones estamos con el Alarm Box de Dagua para llevar los contactos secos. Se puede ir hacia los presets del PTZ también con la pregunta que nos hacían hace un rato, que bueno, si se puede llevar a un punto específico. O sea, a veces cuando uno se va en seguridad perimetral, hay que salirse un poco del esquema de las integraciones de corto y mediano alcance, porque en perimetral, cuando hablamos de 300, 400 metros, realmente es un perímetro corto o mediano. Entonces, digamos, nosotros quisiéramos como tener la alerta cada metro, pero a la vez no es tampoco tan efectivo. Entonces, precisamente uno puede decir, con una cámara puedes verificar si fue en los 100 metros, fácilmente se puede hacer una verificación visual eh, y tienes un sensor que es muy preciso, que está al alcance, o sea, que el costo no es tan alto. Entonces, lo que es costo-beneficio se ve compensada con ese tipo de tecnología. Entonces, en este caso donde tenemos preset de PTZ, entonces lo que se hace es un barrido para mirar qué es lo que ha sucedido en la zona. También pues están los deberes con entrada de alarma. En cuanto a aquí en aplicaciones, ya vamos terminando. En cuanto a aplicaciones, estamos viendo el tema en malla eslabonada, como les había comentado. Aquí hay un detalle clave, que cada 30 metros se recomienda dejar estas líneas de servicio. Esto no es para que funcione mejor el sistema, sino que es en el caso de que les corten, tengan de dónde sacar fibra y no tengan sino que rehabilitarla, no tengan que poner otro pedazo nuevo, sino que solamente la estiran y la ponen de allí. En enrejado, como les comentaba, esa era una imagen al principio, aquí es donde está puesto el sensor en tope. Esto detecta corte, vibración por corte o también por apertura por gatos y obviamente pues la escalada la detecta allí. En este caso, para bóvedas, como les comentaba también al principio de la charla, esto es sobre todo muy útil en el caso donde en bancos, en pueblos donde no hay banco el fin de semana y tienen mercado y tienen que guardar ahí 200, 100 millones de pesos hasta el lunes que ya haya banco. Hemos visto que lastimosamente eso lo saben muy bien los pillos, entonces abren huecos pues en el local para hacer eso, para la fechoría. En infraestructura crítica hay mucho de esto. En esto ya es muy importante este tipo de detección perimetral, sobre todo porque nos da una alerta antes de. Entonces hay muchos casos donde puede haber cerca eléctrica en tope y lo que hacen es tirarle un colchón y se meten o sencillamente abren la barrera y se meten. Entonces, lo interesante de Fiberline es que precisamente puede estar haciendo una alerta 2 y 3 horas antes de que realmente el pillo pueda entrar. Entonces nos da un tiempo prudencial para poder reaccionar.
Esto en el caso de concertina, para el caso de este tipo de tendidos donde están aisladas donde hay una barrera sólida que está aislada pues de estos chuzos pues que terminan rayando la fibra. Entonces hay que tener especial cuidado con esto. Él detectaría el movimiento de la concertina. Hay que tener cuidado con el corte, porque puede cortarse muy fácilmente. Pero en este caso, aquí hay una zona en la parte superior y hay otra zona en la parte inferior. O simplemente yo recomendaría que se utilice en la parte inferior de este enrejado, buscando así que, evitando pues la posibilidad de un corte allá arriba. Y bueno, esto era todo lo que teníamos para contarles hoy. Abrimos el espacio para preguntas.